Sí, Va, muchísimas gracias. Ok, vamos a empezar. El día jueves nos quedamos, entre miércoles y jueves estuvimos platicando ya sobre la transición hacia el periodo presidencial de Miguel Alemán, cómo llega a la presidencia, cuáles son las características de esta nueva clase política o élite política con la que se identificó a los presidentes a partir de este sexenio. ¿Por qué? Porque había una diferencia importante con los presidentes anteriores, que normalmente eran revolucionarios o militares. Y a partir de acá crece una nueva élite política. Platicamos sobre sus características, sobre su comparativa con respecto a los veteranos revolucionarios. Ahora bien, ya entrando a qué fue el sexenio de Miguel Alemán, hablamos o se le identifica mucho a Miguel Alemán como ese presidente constructor. ¿Por qué? Porque enfocó su sexenio de gobierno en construir grandes proyectos de infraestructura, con el objetivo primordial de transformar a nuestro país en una nación industrial y urbana. Esto fue a través de diversificar la industria. Recordemos que estamos en la transición de las actividades agrícolas o agropecuarias hacia el sector industrial. Entonces, diversificó también la industria hacia los sectores automotriz, de motores, electrodomésticos, pero también un poquito con el sector terciario, que es el sector servicios. Empezó con el fomento de la creación de cadenas hoteleras y de sector turístico, particularmente en la zona sur. También inició la construcción de las primeras viviendas de interés social. Esto, de alguna manera, empezó a sentar esas bases para lo que se ubicó o se conoció como la modernización de la Ciudad de México en los años 50. Ustedes recordarán que cuando platicamos de Ávila Camacho, empezamos a ver ya la consolidación del Estado Nacional desde los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, cómo comenzó a generar políticas de Estado y leyes que permitieran el crecimiento industrial. Cuando transitamos hacia Miguel Alemán, ya no solo se queda en ese crecimiento industrial, sino en modernizar al país. Es la primera modernización del país de la que vamos a hablar. La siguiente la vamos a ver hasta finales de los 80, ¿sale? Precisamente con las corrientes ideológicas que se empiezan a instaurar en nuestro país como formas de gobierno. Ahora, esta construcción, este presidente constructor, se caracterizó principalmente, o se le llamó así, principalmente por 4 construcciones importantes. La primera, la construcción de Ciudad Universitaria. Este fue el proyecto emblemático del sexenio de Miguel Alemán. Permitió construir lo que hoy ustedes conocen como Ciudad Universitaria, edificios que no fueron solamente construidos para ser una institución educativa, sino que fueron diseñados por los arquitectos más importantes de nuestro país. Cuando se publicó o se dio a conocer el proyecto de Ciudad Universitaria, se congregó a más de 60 arquitectos, ingenieros y artistas que participaron en el diseño precisamente de Ciudad Universitaria. ¿Alguien sabe quién encabezó la construcción de Ciudad Universitaria? No me digan que nadie. 58 personas conectadas. Somos estudiantes de la máxima casa de estudios y nadie recuerda al arquitecto Carlos Lazo. Bueno, eso seguro va a venir en su examen. La construcción estuvo dirigida por el arquitecto Carlos Lazo y ¿Puedes repetir el nombre? Carlos Lazo. Muchas gracias. Hayan ido a ingeniería, arquitectura, hay no me acuerdo, recintos con el propio nombre de Carlos Lazo. Pero también estuvo encabezada por otros 3 arquitectos importantes.
Mario Panning, Enrique del Moral y Mauricio de María y Campos. El arquitecto principal, la dirección, fue de Carlos Lazo, quienes ya fueron encabezando en diferentes sitios, digamos, del plano de Ciudad Universitaria, pues fueron estos otros arquitectos. Pero fue la obra más emblemática porque agrupó a muchos intelectuales que podían participar, o sea, fue una construcción muy bien diseñada y que en la actualidad ha ido modernizándose. Con el paso de los años se han construido, ustedes lo han visto, en su facultad y en lugares fuera de ella, se han ido construyendo más recintos que le siguen dando mayor visibilidad a nuestra ciudad universitaria. Entonces, esto se convirtió en el símbolo de la modernidad. Ahora, es importante distinguir 3 fechas importantes. ¿Cuándo se colocó la primera piedra en CEU? Eso fue el 5 de junio de 1950. ¿Está bien? Todavía en el sexenio de Miguel Alemán, por eso fue su insignia de sexenio. La inauguración se dio también con Miguel Alemán el 20 de noviembre de 1952. Y en 1954 ya dieron inicio las actividades escolares. Ahora, ¿por qué hay una transición entre el 52 y el 54? El 52 pues ya fue a final de año. Y durante el 53 es donde empezó a hacerse la mudanza de las instituciones educativas que estaban fuera, que particularmente estaban algunas en la zona centro, mudarse hacia el campus de Ciudad Universitaria. Y en lo que todo se acomodaba y demás, las actividades escolares comenzaron en el 54, ¿sale? Entonces, segurito, algo de esto viene en su examen, por 2 razones importantes. Porque es una de las estrategias de gobierno implementadas por Miguel Alemán, de las más importantes, de estas 4 que les comentaba hace un momento, y la otra porque ustedes pertenecen a la comunidad de Ciudad Universitaria y por cultura general deberíamos saber esta información. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Adelante, Chantal. Entonces, no hay fecha exacta del inicio de actividades, solamente fue en 1954. Sí, correcto. Gracias. Adelante, Karina. ¿Puede repetir los 3 nombres? Bueno, el primer, es que no noté, me faltó Con un nombre. el arquitecto principal es suficiente. Los otros son okay. Mera cultura. ¿Va? Ahora. Exacta. Se los doy porque había las primeras 2 fueron en el sexenio de Miguel Alemán y en el siguiente sexenio. ¿Puedes repetir? Entonces, no se enfrasquen. Esperen tantito, déjame terminar la idea, ¿sí? Nada más, no se enfrasquen en aprenderse fechas como tal. Lo que me interesa es que ubiquen a quién corresponden estas acciones que se realizaron. Si ustedes tienen claridad de que se realizaron durante el sexenio de Miguel Alemán, con eso va a ser suficiente, ¿sale? Entonces, ¿qué es importante también? Que entendamos cuál fue la relevancia de esta estrategia y de esta construcción. Entonces, podríamos tener las fechas claras, pero si no tenemos la relevancia, entonces, aun cuando se los preguntan en el examen, seguramente no estarán bien sus respuestas. Entonces, no se estresen por las fechas. Sí tomen en consideración los acontecimientos, su relevancia y su impacto. Ahora sí, Valeria, adelante. ¿Puede repetir el año del primer acontecimiento? ¿Cuál primer acontecimiento? Es que fue el que no apunté, el 5 de julio de no sé qué año. Pero a ver, es que exacto, nos seguimos enfrascando en un acontecimiento, pero si no tenemos claro cuál es ese acontecimiento, ¿cómo llegamos a una fecha? O sea, no es la fecha per se, ¿vale? Se los comentaba muy claro hace un momento, el tema de la construcción del proyecto de ciudad universitaria
se caracteriza o se puede identificar con 3 fechas importantes que tienen que ver con la colocación de la primera piedra en CEU, la inauguración de la ciudad universitaria y cuándo comienza actividades administrativas y académicas. La primera piedra se colocó el 5 de junio de 1950, la inauguración se dio el 20 de noviembre del 52 y las actividades escolares comenzaron en el año de 1954. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Va, listo. Ahora, la segunda actividad o acontecimiento importante que hicieron que ubicáramos a Miguel Alemán como ese presidente constructor fue el desarrollo turístico de Acapulco. Se construyeron las autopistas México-Cuernavaca y México-Acapulco. Ahora bien, más allá de la construcción de carreteras, el gobierno de Alemán fue el primero en diseñar una política de Estado para promover el turismo como una fuente estratégica de ingreso económico. Hasta este momento nosotros no habíamos hablado absolutamente nada de turismo. Miguel Alemán, dado que tenía una formación civil y distinta a la que tenían los presidentes anteriores, sí empezó a poner foco en las actividades terciarias o del sector servicios. Entonces, su política de Estado fue promover el turismo. Impulsó el desarrollo de Acapulco como el principal destino turístico internacional del país, como lo hizo también a través de la creación de la Dirección General de Turismo, donde invirtió de manera masiva en infraestructura en Acapulco. Una de las avenidas importantes es la avenida costera Miguel Alemán, que terminó convirtiéndola en el destino de playa predilecto de las celebridades de Hollywood y a generarlo o volverlo un motor económico para el país. Entonces, si ustedes recuerdan un poquito películas precisamente del milagro mexicano entre los 50, 60, van a recordar o van a visualizar que mucho de lo que se hablaba en cuanto a temas de clases sociales o lugares que visitaban, todos estaban centralizados a Acapulco. E incluso para la población, después del sexenio de Miguel Alemán, era importante salir de vacaciones a Acapulco. Entonces, Acapulco fue el primer destino turístico de nuestro país y el que fue emblemático no solo para México, sino para el extranjero. Muchas de las celebridades de Hollywood, mientras estábamos nosotros en el milagro mexicano, venían a las playas de Acapulco, ¿sale? Entonces ha sido uno de los lugares más reconocidos. Si nos movemos ya 75 años más o menos en el tiempo, pues hoy ustedes identifican otras zonas turísticas y Acapulco ya no pinta en el mapa desde hace unas cuantas décadas, ¿vale? Sin embargo, fue de las principales. Y aunado a ello, pues obviamente las comunicaciones, las autopistas y carreteras que podían conectar a la ciudad con este centro turístico. La tercera acción de este presidente constructor fue el proyecto hidráulico nacional. Este proyecto no fue digamos, no fue construir una sola cosa, sino fue el conjunto de varias estrategias importantes enfocadas al sector hidráulico en nuestro país. Para ello, creó una Secretaría de Estado, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y a través de ella comenzó a transformar el campo mexicano, impulsar la agricultura a gran escala y generar energía eléctrica a través de la inversión en infraestructura para controlar y aprovechar el agua de nuestro país. El foco fue la construcción de obras de infraestructura en diversos ríos de nuestra nación. El río Papaloapan, que se caracterizó por la construcción de la presa Miguel Alemán, llevó precisamente el nombre del presidente y estuvo enfocado a la región del Papaloapan. La construcción de la presa Falcón en el río Bravo, pero también algunas otras, ¿cómo decirlo?, infraestructuras hidráulicas para los ríos de
Tepalcatepec, Balsas, Lerma Chalapa, Santiago, Grijalba y Pánuco. Entonces, no fue aislada su estrategia de gobierno. Cuando ustedes buscan un poco sobre Miguel Alemán, encuentran, si comparan un poquito contra Ávila Camacho, en Ávila Camacho pueden encontrar muchos acontecimientos desde diferentes vertientes. Con Miguel Alemán probablemente no son tantos, pero lo que sí es que fueron relevantes y fueron colocados o diseñados de manera estratégica para modernizar al país. Y obviamente el proyecto hidráulico permitía esa modernización. Logró poner 1.15 millones de nuevas hectáreas bajo riego, algo que no se había visto en nuestro país. Y obviamente la consecuencia clave de todo esto fue que esta política fue el motor de la agroindustria mexicana. Benefició obviamente a el sector campesino, a los trabajadores, pero también en gran medida a los propietarios y empresas dueños de, pues obviamente de estas presas o dueños de las regiones a las que se benefició en cuanto a riego. Eso, de alguna manera, provocó, en términos negativos, que comenzara la desigualdad en el campo, pero no fue el único sector en el que se empezó a marcar esa desigualdad. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Entonces, si bien se tuvo beneficios con esta estrategia de gobierno, con todos estos acontecimientos de cosas de infraestructura que se creó, tuvo sus repercusiones negativas. Finalmente, la tercera fue la modernización de la Ciudad de México. Aquí es importante, ustedes ubican estas vialidades. Inició las obras de las principales vialidades que incluso en la actualidad la población se mueve en ellas. Viaducto Miguel Alemán, Insurgentes y División del Norte. Todas estas vialidades de alguna manera fueron diseñadas para agilizar el tráfico. Ya había tráfico en estos años 50. Si hoy ustedes ven tráfico, obviamente no es comparado con lo que existía en ese entonces, porque las vialidades no eran las mismas. Entonces comenzó el crecimiento de infraestructura en nuestra localidad. El viaducto Miguel Alemán llevó el nombre del presidente, fue construcción propia. El de Insurgentes y División del Norte no fueron nuevos, ya existían, pero en el caso de Insurgentes, se modernizó la vialidad, ensanchándola y prolongándola más. De hecho, es de las avenidas más grandes, creo que de Latinoamérica. División del Norte fue transformada en una avenida principal, no lo era. Existía, pero hasta ahí. Lo que se promovió en este periodo, tras esa modernización, fue transformarla en una avenida principal, ampliando y conectando tramos existentes para poder crear un eje vial crucial particularmente en el sur de la ciudad. Y Viaducto Miguel Alemán, esta fue de la infraestructura más relevante en vialidades en el periodo del sexenio, porque implicó entubar el río de la Piedad. Uno, era un foco de contaminación. Y dos, el reto era poder entubarlo para construir sobre él una de las primeras vías rápidas en la ciudad, que conecta particularmente la zona oriente. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes ha transitado al menos por alguna de estas tres vialidades importantes. Si en algún momento de la vida se preguntaron quién se encargó de diseñarlas, de construirlas, bueno, la parte de modernización vino con Miguel Alemán precisamente para trabajar en estas tres vialidades importantes. La otra parte importante en la modernización de la Ciudad de México fueron dos estrategias importantes. La construcción de viviendas de interés social, como lo es el multifamiliar CUPA, se llama Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, que si no me equivoco está saliendo del metro, no recuerdo la estación, Hospital 20 de Noviembre, creo, de la línea 12.
O sea, si ustedes pasan por ahí, lo visualizan, es una construcción vieja, obviamente es de los 50, pero sigue en pie. Ha resistido los sismos más grandes e importantes de nuestro país. Pero esta se construyó para los trabajadores de gobierno, es decir, para la burocracia y todos aquellos trabajadores al servicio del Estado. Era, o en su momento, se identificó como un símbolo de la modernidad y aunado a ello, el poder, ¿cómo decir?, enaltecer o dar a conocer las prestaciones que el gobierno ofrecía a sus empleados. Esto comenzó a generar una nueva clase media urbana, ¿sale? Y por otro lado, fue la creación de Jardines del Pedregal, una de las zonas más conocidas, muy cercana a Ciudad Universitaria. Este fue digamos, nació como un barrio residencial de lujo. Era el máximo símbolo de riqueza durante el milagro mexicano, es decir, durante el periodo del 40 al 70, y estaba destinado a la nueva élite política y económica del país. Los altos funcionarios, los empresarios que se beneficiaban de los trabajos o de los convenios con el gobierno, y en algunos casos también a celebridades del milagro mexicano, de la época. Cuando ustedes han llegado a ver noticias, probablemente ahorita ya no tan recientes, porque muchos de los personajes importantes en la élite política, económica y de celebridades, muchos de ellos en la actualidad ya no viven en México, pero todavía hace 2 o 3 décadas, ustedes escuchaban en todas las noticias, o sea, si alguien entrevistaban a algún personaje importante, en su casa en la residencia de Jardines del Pedregal. O sea, se convirtió tal cual en una zona residencial de lujo. Ahora, este fue un proyecto liderado también por arquitectos. Parte de lo que hizo Miguel Alemán no fue solo mandar crear cosas y infraestructura, sino soportarla en personas que supieran de arquitectos como Luis Barragán, Max Seto y Juan O'Gorman. La idea, de alguna manera, fue integrar esa arquitectura moderna con el paisaje único que le da a la zona sur de la piedra volcánica o de la zona volcánica. Esto, pues, obviamente, tras las erupciones del Xitle hace muchos años, ¿sale? Entonces, cuando ustedes transitan por incluso la zona de Ciudad Universitaria, pues se caracteriza también por todo este paisaje volcánico. Todo lo que está hacia atrás de la zona de Jardines del Pedregal comenzó a construirse también de la mano, o sea, no en el mismo proyecto de Ciudad Universitaria, pero sí de la mano del gobierno de Miguel Alemán. Entonces, se mostraba, sí, ese avance, esa modernización, esas prestaciones que podía dar el Estado a los trabajadores de gobierno, que se le daba a los altos políticos, economistas y demás personalidades que se movían en la élite política, pero sí se planteó un contraste social con todo este proyecto alemanista. ¿Y por qué se los pongo así como el contraste social del proyecto alemanista? Porque se plantea la desigualdad que generó este modelo de Miguel Alemán. Por un lado, estos multifamiliares que platicaba, por otro, las mansiones del Pedregal, que mientras el gobierno construía viviendas modernas para sus trabajadores, también creaba enclaves de opulencia para una élite que empezaba a enriquecerse rápidamente. Y recordemos que este periodo también se vio marcado por la corrupción. Platicamos de cómo se llegó de sus cercanos a las secretarías de Estado para mover al país. Entonces, esta nueva élite se estaba enriqueciendo, estaba acrecentando la corrupción en nuestro país. Entonces, la dualidad es la clave de este sexenio. Por un lado, un progreso visible y una modernización que beneficiaba a ciertos sectores,
pero por el otro, una creciente desigualdad social y por ende la consolidación de una nueva clase rica que estaba íntimamente ligada al poder político. Esto acentuó la desigualdad, que ya les comentaba cuando platicábamos del proyecto hidráulico. Entonces, si bien la modernización que se planteó con esta estrategia o proyecto de gobierno de Miguel Alemán no benefició a todos por igual, y creo que lo hemos visto a lo largo del tiempo. Cada que analizamos cada uno de los periodos presidenciales, nos damos cuenta que las estrategias políticas, económicas, sociales y culturales benefician a grupos, por supuesto, pero a algunos otros los impactan de manera negativa. Y en este caso comenzó a crearse una brecha enorme entre ese México moderno y próspero y el México marginado todavía. En el siguiente sexenio vamos a platicar todavía cómo se acrecenta más este beneficio o este crecimiento del milagro mexicano y crecimiento en el sector industrial, si bien económicamente benefició a muchos sectores, también marginó a muchos otros. Y ya analizaremos en su momento ese impacto. Hasta aquí, ¿alguna duda con estas 4 estrategias importantes de Miguel Alemán y el resultado o ese contraste que se da en el ámbito social? No. No, ninguna. De Todo momento bien. no. Va, perfecto. Bueno, yo solamente tengo una duda respecto al nombre del río que se entubó para la avenida Alemán, me parece. Para el viaducto Miguel Alemán, Sí, el Río de la Piedra. gracias. Sí, de nada. Profesora, ¿Qué pasó? yo tengo una duda. Es que no me quedó muy claro cuando estaba hablando del Pedregal y del desarrollo que está afuera del metro, comentó que se creó una clase media urbana y no entiendo muy bien el concepto, o sea, ¿por qué es urbana? ¿Por su actividad económica, por la No, ciudad? más bien porque está ubicada acá en la ciudad. O sea, porque parte de lo que se estaba haciendo era modernizar a la Ciudad de México. Entonces se focalizó en esta zona del Pedregal y para el caso de Jardines del Pedregal y para el caso de los trabajadores del Estado en la zona del Hospital 20 de Noviembre. Entonces se le catalogó de esa forma más bien por la ubicación, no por la actividad y nada, porque al final eran trabajadores del Estado. Ok, gracias. Por nada. Ok, entonces, ya tenemos identificadas esas 4 estrategias de este presidente constructor, o sea, que construye una nueva modernización, que construye una nueva ciudad, que construye un nuevo país. ¿A través de qué? De la consolidación de las estrategias políticas, económicas, sociales, culturales. En el ámbito económico, también consolidó empresas paraestatales, impulsó su creación y consolidación con participación del Estado para promover con mayor impulso la industrialización. Cuando platicamos en el sexenio de Ávila Camacho, platicábamos sobre ese crecimiento industrial a través de permitir la creación de nuevas industrias, nuevas y necesarias, que tuvieran un capital mayor como máximo del 51% de capital nacional y no mayor del 49% con extranjero. Con Miguel Alemán hace un pequeño cambio o da un pequeño giro a través de qué? De impulsar las empresas paraestatales. Un ejemplo claro fue Altos Hornos de México, que a la fecha sigue siendo el complejo siderúrgico más grande de América Latina, de México y de América Latina. Ahora, esto de alguna manera refleja el modelo de economía mixta donde el Estado no solo regulaba la actividad, sino que también era un inversionista directo en los sectores estratégicos para el desarrollo nacional. ¿Vale? Entonces, trató de abarcar todos los sectores que pudo.
No me refiero a sectores productivos, sino a todas aquellas vertientes o pilares del Estado Nacional que iban a permitir el crecimiento industrial y la modernización a nuestro país. Ahora, todo esto de crecimiento, si bien si lo percibimos, era tangible, para algunos grupos sociales no, y lo vamos a ver más adelante. En términos económicos o de indicadores económicos, ¿de dónde obtuvimos dinero? Pues obviamente el gasto público aumentó. Faltaron inversiones en áreas productivas y eso obligó a que el gobierno recurriera al crédito externo, lo que nos llevó a que nuestra deuda externa se incrementara hasta 346 millones de dólares. Por otro lado, el acelerado gasto público, la falta de inversión en áreas productivas, el aumento del crédito externo, empezaron a provocar una crisis bastante fuerte, lo que hizo que el peso se devaluara, pasando de 4.85 pesos por dólar a 8.50 por dólar. Recordarán que con Miguel Alemán les platicaba, pongamos un poquito de foco en cómo va evolucionando esa paridad peso-dólar, porque al final eso lo resentía la población de a pie, ¿sale? Por otro lado, el crecimiento industrial siguió en su incremento y aquí hago una precisión. Hace 2 o 3 clases platicábamos del crecimiento de fábricas y yo les había dicho que las 73,000 había sido a finales de los 70 y no, les corrijo, fue a finales del sexenio de Miguel Alemán. Entonces, entre Ávila Camacho y Miguel Alemán fue donde este crecimiento fue de 60,000 fábricas, ¿sale? Nada más para que hagan esa precisión. Y a su vez, el crecimiento poblacional también se disparó. Sentó pues las bases de la explosión demográfica de los siguientes periodos. En los 40 recordarán que platicábamos que éramos 19 millones y cacho. Para los 50 éramos 25 millones. Para los 60 subimos a casi 35 y para los 70, al final del milagro mexicano, estamos llegando a los 48 millones. Entonces, esto tiene un impacto, todo lo que se hizo, todas esas estrategias de gobierno tuvieron un impacto en este crecimiento poblacional, por supuesto. Y este crecimiento poblacional tuvo efectos en la estrategia social particularmente y económica de nuestro país también. Parte de ellas ya las estamos viendo en este periodo y algunas otras las iremos viendo durante los siguientes sexenios. ¿Dudas hasta aquí? Adelante, María Fernanda. Perdón, profesora, ¿podría regresarle un momento a la diapositiva anterior? Claro. Listo. Listo, profesora, gracias. ¿Le da? Ok, ahora, ya platicamos sobre esas estrategias que beneficiaron en temas de infraestructura, sobre cómo comenzó a distribuir la actividad industrial y actividad económica en nuestro país. Pero eso no es todo en un sexenio de gobierno. O sea, apenas estamos platicando estrategias sociales, algunas estrategias económicas, pero otras importantes son aquellas que se crean para controlar, como en su caso lo fue la Dirección Federal de Seguridad. ¿Alguien había escuchado hablar o había visto en algún lugar este nombre, Dirección Federal de Seguridad? ¿Nadie? La verdad, yo no. No, la verdad es que no. No, la verdad es que tampoco, profesora. ¿Alguien ha visto las series que están en streaming, Netflix, Prime y todas ellas sobre narcotráfico en México? Sí. Ok. No me digan que nada más una persona. ¿Qué ven los demás? Y no porque... ¿Sí? Ah, no, o sea, Ok. sí la hemos visto. Ajá, ahorita ya la pregunta ya cambió. ¿Han visto estas series? Si las han visto, en casi todas ellas, cuando se habla sobre el narcotráfico en nuestro país, mencionan, y no solo mencionan, la Dirección Federal de Seguridad es uno de los
¿cómo decirlo? Personajes relevantes de esas series, porque es con quienes se aliaban los narcotraficantes, pues precisamente para que no fueran detenidos por el gobierno. Esta dirección se creó como dependiente, una institución dependiente de la Secretaría de Gobernación. Y su objetivo siempre fue claro: recabar información, vigilar, controlar y reprimir a todos los grupos y opositores al régimen. Esto hizo que a partir de aquí comenzáramos a visualizar el autoritarismo como un pilar importante en la forma de gobierno priista y que predominaba en nuestro Estado nacional. Esta institución es el antecedente de lo que en su momento, vamos a ver por ahí de los 90, el llamado CISEN, pero su objetivo era claro. Y se acuerdan que platicamos en el periodo pasado sobre la reforma al Código Penal, la inclusión del delito de disolución social. Bueno, pues ese delito de disolución social era la base para que la Dirección Federal de Seguridad pudiera reprimir y o encarcelar a todos aquellos movimientos que estuvieran contra el régimen o contra el Estado. Ahora, ¿cuáles de ellos tenemos? ¿Se acuerdan que platicamos que a partir de este periodo íbamos a empezar a ver muchos movimientos de sindicatos? No surgieron tanto con con Ávila Camacho, porque traíamos en el contexto internacional la Segunda Guerra Mundial, el impacto, la consolidación de nuestro crecimiento industrial, la unidad nacional, etc. Pues durante este gobierno, Ávila Camacho tuvo una injerencia sorprendente en los movimientos sindicales, y no solo en los movimientos, en los grupos sindicales. Perdón, ¿de qué forma? Desconoció a los líderes que eran elegidos de manera democrática y que, por supuesto, eran contrarios a la política oficial. Aparte de que los desconoció, los quitó de su liderazgo sindical e impuso a dirigentes sindicales que eran afines a la política estatal o a la política de Estado. Con esto, a partir de este periodo nace un concepto que de alguna manera trasciende en esa imposición por la fuerza de líderes sindicales leales al Estado y que se conoció y se conoce todavía a la fecha como el charrismo sindical. ¿Alguien ha escuchado este término en años recientes? Y recientes no me refiero solo a este y el año pasado, sino a lo largo de su vida. ¿Han escuchado este concepto? Y si lo han escuchado, ¿en qué ámbito lo han escuchado? Adelante, Marco. Sí, yo he escuchado un poco de esto con la CENTE y el CENTE, de que están desconociendo a los, justamente a los como jefes que escogieron democráticamente o incluso mediante engaños para poder imponer a los charros, ahora sí. Ok, perfecto, sí, sí, por supuesto. Es uno de los más recientes. Nada más una precisión. La CENTE no forma parte de las instituciones en las que puede haber charrismo sindical. El CENTE sí, porque el CENTE es el sindicato. La CENTE no es un sindicato, ¿va? Pero el concepto es bastante claro y es de los más recientes y que siguen vigentes en nuestro país. Adelante, Daniela. Yo escuché algo similar, pero entiendo que son como sindicatos cuyos que tienen líderes, pero estos líderes ven más por sus propios beneficios. Quedan bien con el gobierno o con la institución donde pertenezca el sindicato y también con su base, y de ambos van como obteniendo beneficios para su persona, pero no sé si Sí, sea.
Correcto, correcto, Daniela, muchas gracias. Y por ahí recordarán que les había dicho que investigaran sobre la clasificación de sindicatos. No lo vamos a ver ahorita porque ya no nos da mucho tiempo, nos quedan como 12 minutos para terminar la clase, pero ya se acerca el tema. Entonces, quienes no han revisado eso, porfa, háganlo. Entonces, este concepto de charrismo sindical fue una forma de control sindical, tal cual, que consistió precisamente en que el líder sindical era impuesto, ya sea por la empresa o por el gobierno. Y los trabajadores no tenían la decisión completa de elegirlos democráticamente. Y se acuñó este concepto de charrismo sindical porque el primer dirigente sindical con estas características, es decir, que fue impuesto por el Estado, fue en el sindicato ferrocarrilero. El líder sindical que se impuso fue a Jesús Díaz de León. Este personaje tenía una afición importante por el charrismo, entonces lo apodaban el charro. Entonces eso generó que yo creo que los mexicanos nos caracterizamos mucho por, no solo por los apodos, sino por empezar a relacionar en función a conceptos o apodos que tienen. Y eso fue lo que permitió que a todo dirigente sindical impuesto lo apodaban como el charro. El charro de los ferrocarrileros, el charro de los electricistas, a raíz precisamente de este personaje Jesús Díaz de León, que fue uno de los más leales al gobierno priista. Ya más adelante veremos cómo evoluciona durante su transición en el sindicato ferrocarrilero, ¿vale? Esto nos lleva a que, obviamente, dado esta imposición del líder sindical, la población sindicalista no se iba a quedar contenta. Y eso llevó a movimientos sociales. ¿De quiénes? Particularmente de mineros, petroleros y ferrocarrileros. Esto sí es bien importante que no lo pierdan de vista, porque si bien a partir de los 50 hablamos de movimientos sindicales, no todos los sindicatos se levantaron en todos los sexenios, ¿vale? Entonces, sí es importante que los identifiquemos. Durante el periodo de Miguel Alemán fueron los sindicatos minero, petrolero y ferrocarrilero. ¿Y qué es lo que tenían como exigencia o como lucha de su movimiento? Dos cosas importantes: el aumento salarial y la democracia sindical. ¿Y por qué el aumento salarial? Porque al existir un aumento en el desarrollo del país, pues obviamente se esperaban mejores condiciones laborales. Sin embargo, no se dieron para la población, entonces tuvieron que salir a exigir ese incremento salarial. Y la segunda, la democracia sindical. ¿Y por qué la democracia sindical? Porque querían que se les respetara el derecho a elegir a sus propios líderes. Esta es la primera vez que empezamos a ver movimientos sociales que exigen y que acuñan el concepto de democracia. Si ustedes recuerdan, desde 1920 hasta ahorita los 50, no hemos hablado de un país democrático o de la democracia para elegir al presidente en turno, ¿sale? Aquí es el primer acercamiento que tenemos, pero en los grupos sindicales. Todavía no a nivel política de gobierno, ¿va? Entonces, esta primera demanda del aumento salarial fue satisfecha de manera parcial. O sea, no los tuvo del todo contentos, pero bueno, fue un pequeño esfuerzo que permitió tratar de apaciguar un poquito los movimientos. La segunda definitivamente no fue atendida y la respuesta del Estado a estos movimientos fue la represión a los trabajadores que se estaban manifestando con la política oficial no dicha de tolerancia cero contra la oposición.
¿Y cuál fue el fundamento legal a esto? La Dirección Federal de Seguridad, que era la encargada de poner orden, ¿a través de qué? Del Código Penal en su artículo 145, delito de disolución social. Entonces, por eso les comentaba en clases anteriores que era importante que no perdieran de vista que Ávila Camacho hace la reforma, pero no es el principal presidente que empieza a instaurar el autoritarismo en nuestro país sobre los movimientos sociales, sino a partir de Miguel Alemán. Adelante, Diego. Sí, hola, buenas noches, profesora. Una pregunta. ¿La Dirección Federal de Seguridad fue una consecuencia, o sea, como la consecuencia por esos movimientos sociales, o fue antes de esos movimientos, o fue como a la par? Fue antes, fue Ok. antes. De hecho, se creó casi al inicio del sexenio de Miguel Alemán. Y fue precisamente porque ya se traía visualizado que iban a tener injerencia en los grupos sindicales. Entonces, iba a haber alguna respuesta de ellos, que normalmente son movimientos. La única forma de detener pues, era a través de la dirección. Eso para el tema de los movimientos. Y por otro lado, también para poder controlar completamente todos los sectores que pudieran en algún momento oponerse a la política de gobierno. Adelante, Randy. Hola, tengo una duda de que si la Dirección Federal de Seguridad entraría como una institución que como que afectaba únicamente a lo social dentro del sexenio de Miguel Alemán, o en qué entraría. A ver, no entendí tu pregunta. Es que no sé si recuerda que hace un par de días nos preguntó de que, por ejemplo, una pregunta sería de que ¿qué institución afectó como que este sector? Bueno, No, 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 ¿no? no, no. Ah, No, nunca dije de que afectó, porque nunca les voy a preguntar mm, instituciones que afectaron. Instituciones creadas en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, pero nunca de, ¿cómo decirlo?, de impacto, porque el impacto, o lo que yo les pudiera preguntar, eso es análisis puro. O sea, las instituciones, nada más ustedes tienen que clasificarlas. Yo hoy les digo, se creó esta o se fundó esta dirección. Ustedes tendrían que hacer ese análisis de esta institución a qué corresponde, a una institución política, económica, social y cultural. Y recuerden lo que vimos en los temas iniciales, en el tema 2, si no me equivoco. Las instituciones o los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales tienen unas características específicas y no tienen que ver con el impacto. El impacto está completamente fuera de alcance, porque el impacto puede ser un acontecimiento mismo, ¿vale? No sé si me expliqué. sí, sí se explicó, ya me quedó un poco más claro. Justamente era eso, del ámbito. Ok, va, perfectísimo. Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí? No, ninguna. No, profesor. El último acontecimiento social o movimiento social fue la llamada Caravana del Hambre. Esta sucedió en 1951. Fue una marcha de mineros. Recordarán que ahorita que veíamos lo de los sindicatos, hablábamos de los sindicatos minero, petrolero y ferrocarrilero. En el caso de los mineros fue a través de la Caravana del Hambre, una marcha de los mineros de no me acuerdo cómo se llama la mina, Nueva Rosita, Coahuila, que vinieron caminando desde Coahuila hasta la Ciudad de México, precisamente para protestar igual, por el mismo caso, condiciones laborales, incremento salarial y la imposición de un líder sindical. Este movimiento acampó en el Zócalo por más de un mes. Por ahí cuando analicemos la época reciente del 2010 a la fecha, 2000 de hecho a la fecha, donde hay plantones, mítines en el Zócalo y demás, se habla de que son los primeros. No, ya traíamos antecedente. La Caravana del Hambre hizo su campamento en el Zócalo por más de un mes. El presidente no salió a negociar con ellos, y el resultado final fue reprimirlos. Eso llevó a que fuera, ¿cómo decirlo?, marcara el descontento social de la época, por un lado, de los grupos sociales, y por otro, enalteciera o reflejara esa política de mano dura del gobierno contra los movimientos que no dependían del Estado.
y eso llevó a caracterizar precisamente a todos los movimientos sociales. Entonces, reflejó también esa desigualdad. Si hace un momento hablábamos de la desigualdad en términos económicos, en términos de infraestructura, también lo fue a través de los movimientos sociales. Esa desigualdad, esa lucha incansable de los movimientos sociales por sus exigencias, por exigir sus propios derechos, pero la respuesta del Estado siempre ha sido a través de mano dura. Esa represión, ese autoritarismo empezó a caracterizarse con Miguel Alemán en nuestra forma de gobierno y sentó las bases del sistema político mexicano durante estos años, 50, 60, 70, 80 y 90 todavía, que ya los iremos analizando, pero no lo pierdan de vista porque yo creo que al final de este sexenio vamos a platicar un poquito sobre los pilares del sistema político mexicano y cómo es que llegamos a ellos. Y uno de ellos precisamente es ese autoritarismo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Creo que no. Todo bien. Va, perfecto. Si no tenemos dudas, entonces podríamos irnos a descansar y nos escuchamos mañana. Yo creo que mañana estamos terminando este gobierno y comenzamos con el siguiente. Adelante, Víctor. Maestra, le iba a preguntar nada más, bueno, para confirmar de cuándo iba a ser el examen. Es que se me olvidó. El 1 de octubre, miércoles 1 de octubre. ¿En horario de clase? Sí, correcto. Ok, vale. Gracias, maestra. No, ¿de qué? Que pasen bonita noche, chicos. Descansen.